es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. Gloria a nuestro Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor y voy a estar compartiendo. También le damos la bienvenida a los amigos y hermanos que ven este canal de internet. Gloria a Dios. Una bendición grande. Que el Señor les bendiga y el Señor les siga fortaleciendo como hasta el día de hoy lo ha hecho en sus vidas. Bendecimos también a todos mis hermanos en esta mañana. Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, a escuchar la palabra de Dios, a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Gloria a Dios. Venimos a escuchar la palabra del Señor. La palabra nos limpia. El solo hecho de escucharla, la palabra del Señor nos limpia. Gloria al Señor. Nos fortalece, nos da visión, nos da esa dirección que estamos necesitando. Por eso es tan importante escuchar, leer la palabra del Señor, estar en comunión con el Señor todos los días. Es importante estar todos los días escudriñando su palabra, escuchando su palabra, porque la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. El oír, el escucharla, el leerla, el escudriñarla. De esa forma es que nuestra fe es fortalecida. Gloria a Dios. A mí me llama, estudiaba en estos días y recordaba, lo hemos leído, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, antes de morir, antes de ser sacrificado, le dice a Timoteo que vaya y le traiga los libros. Gloria al Señor. ¿De qué libros está hablando? De la palabra de Dios. La palabra lo fortalecía ahí en la cárcel. Y tal vez los discípulos, los que lo rodeaban, estaban esperando la muerte y él estaba esperando era seguirse llenando de la palabra de Dios. Dice especialmente los pergaminos. O sea, él no estaba pensando en que iba a morir en esto, en todo tal vez esa situación que iba a enfrentar. Él estaba pensando era en buscar al Señor hasta último momento. Y prueba de ello era que la gente y los discípulos se acercaban a la cárcel para que Pablo les diera una palabra de aliento. Oye, extraño, ¿no? O sea, antes por el contrario, tal vez, o pensaríamos nosotros, nuestra forma natural, decir, no, los discípulos iban a la cárcel a alentar, a darle fuerzas a Pablo. Y resulta que era lo contrario. Pablo, denos una palabra de aliento, denos una palabra de fortaleza, ore por nosotros. Y entonces Pablo de esa forma hasta último momento dio testimonio de que no importa la situación, lo que nos rodea, lo que estemos viviendo, si tenemos la mirada puesta en el Señor es el que nos da la fortaleza, nos abre puertas, nos guía, nos alienta, hace todo lo que nosotros necesitamos recibir de parte del Señor. Gloria a Dios. Así que también leía cuando el Señor Jesucristo da esa palabra en el templo y se cumple la promesa de Isaías 61, cuando el Señor dice que va al templo y abre el rollo, el pergamino y lee la palabra y dice, hoy delante de ustedes se ha cumplido esta escritura, se ha cumplido esta promesa. Pero antes de llegar a ese punto dice la palabra del Señor que era algo que el Señor Jesucristo hacía habitualmente, que era ir al templo y leer la palabra de Dios. Así que el Señor también se preparaba, aunque Jesucristo es Dios, el Señor iba y se preparaba y leía y nos daba el ejemplo, pero también porque Él estando aquí en la tierra necesitaba llenarse de la presencia del Espíritu Santo de Dios, de su Santo Espíritu. Ahora cuánto más nosotros necesitamos llenarnos de su presencia, llenarnos de su palabra. Gloria a Dios.
Bendito es el Señor. Así que no podemos dejar pasar por alto esta enseñanza de las Escrituras, del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de que Él se preparaba y leía la palabra de Dios. Ahora cuánto más nosotros necesitamos llenarnos de su palabra. Por eso es importante leer la palabra del Señor, llenarnos de su palabra. ¿Por qué? Porque en esta mañana voy a hablar y a predicar sobre desafíos de fe. Desafíos de fe. Gloria al Señor. Desafíos de fe. Y todos los días y todas las semanas, todos los meses, todos los años, nos enfrentamos nosotros a desafíos de fe. Somos desafiados en diferentes circunstancias que nos pasan, diferentes circunstancias en las cuales decimos, Señor, no sé qué hacer, o en nuestro pensamiento, no sé qué hacer en esta situación, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo es? Y a veces pensamos y decimos, pero yo le he compartido a otra persona y le digo, tenga fe, levántese, el Señor lo va a ayudar. Y esas palabras nos fluyen, pero cuando nos toca a nosotros, cuando ya no es una palabra para otra persona, para un hermano, para un familiar, sino esa palabra que nosotros hemos estado dando y compartiendo, ahora tenemos que vivirla y aplicarla a nuestras vidas. Gloria a Dios. Y entonces esa palabra tenemos que vivirla, tenemos que apropiarnos, porque son desafíos de fe. Y en esta mañana meditaba sobre el rey Josafat, y no lo vamos a leer, pero está en segunda de Crónicas 20, cuando el rey Josafat era o iba a ser atacado por el ejército enemigo, por los vecinos, el ejército enemigo, que se habían unido varios ejércitos y querían atacarlo. Y Josafat tuvo ese desafío de fe. Y dice la palabra del Señor que tuvo temor, como muchos de nosotros en muchas circunstancias tenemos temor y decimos, ¿qué voy a hacer en esta situación? Pero Josafat hizo algo. Y dice la palabra del Señor que Josafat fue y buscó la presencia de Dios en ayuno y oración. Cuando necesitamos, cuando nos enfrentamos a un desafío de fe, lo primero que debemos hacer es buscar la presencia de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Él hizo lo correcto. Buscar la presencia de Dios para que el Señor le diera la dirección, para que el Señor le mostrara qué era lo que debía hacer. Gloria a Dios. Y de esa forma, Josafat, el Señor le dio la victoria. Y dice en el versículo 15 de segunda de Crónicas 20:15, dijo, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, escuchen rey Josafat, esto dice el Señor, no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice que él vino y descendió el Espíritu Santo sobre Aziel, y él habló estas palabras y fortaleció a todo el pueblo que lo escuchaba, y principalmente a Josafat el rey. Y en estos días, el día de ayer, leía, y mi esposa iba, pues en la casa veía yo las notas o peticiones que los niños en el día de ayer colocaron sobre vencer los temores. Y ellos colocaron en unas hojitas sobre el trabajo. También creo que las profesoras colocaron sus peticiones, y resulta que yo leía algunas peticiones de los niños referente a que de pronto si lo leemos uno diría, no, es como que le da a uno risa, ¿no? En el sentido de que como por ejemplo dice, algún niño decía, Señor, líbrame del temor, o no quiero tener temor por las sombras que se me aparecen con los ojos rojos. ¿Sí? Y entonces uno dice esto, o el niño se imagina
o es lo que está viviendo, ¿sí? Pero ¿a qué voy con esto? Resulta que uno lo ve y dice, ay, el niño, otro decía, yo quiero que el Señor me libre del temor a las brujas. Y otro temor, bueno, y todo sobre, y acerca de temores, pero resulta que esas peticiones, y tal vez los niños expresan lo que ellos sientan espontáneamente, pero esos temores, resulta que si no se entregan, si no se corta esos temores en los niños, y no se entregan y no se ora, pues eso va creciendo con el niño, con la niña, y resulta que esos temores, ya cuando la persona sea adulta, por el hecho de ser adulta no desaparecen. Antes se van a ir incrementando y se va creando una fortaleza. Y entonces se crea a una persona, aún siendo cristiano, con temores, con inseguridades. La persona pensando, ya no el niño, ya el hombre o la mujer ya adulto diciendo, yo no tomo esta decisión porque me da temor, me da miedo, de pronto me sale mal, siempre ha estado eso ahí. Entonces eso el enemigo, no porque pasan los años se va a decir, no, ya esta persona creció, entonces ya quitémosle ese temor, o ya me voy a ir, no le voy a atacar o oprimir. No, antes por el contrario, esos temores tal vez sencillos en la niñez se van fortaleciendo, se van acrecentando, y la persona llega a decir en un momento dado, ¿qué hago? Tengo temor, siento que no soy capaz de tomar una decisión. Yo siento que hablo con otras personas o me relaciono con otras personas y tomo una decisión normal, natural, que le fluye con la seguridad, y a mí me cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque el enemigo desde temprana edad empezó a atacar un área de su vida, y entonces fue creciendo y se fue acrecentando ese temor. Y es cuando nosotros necesitamos enfrentar esos temores, necesitamos enfrentar esos desafíos de fe y derrotar esos temores y entregarle al Señor todo lo que necesitamos entregarle, y tener las armas para luchar, tener las armas para derrotar todo plan de las tinieblas y todo dardo de fuego que el enemigo quiera lanzar a nuestras vidas. Gloria al Señor. Así que la palabra del Señor me dice, y ese versículo muy conocido de Hebreos, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, nosotros cuando tenemos fe no necesitamos evidencias, porque eso lo hablábamos qué días acerca de la visión, acerca de que la palabra del Señor dice que lo que está hecho, lo que nosotros vemos en el plano natural, lo que estamos viendo y todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Y la palabra del Señor dice que lo que no se ve es lo eterno, pero que lo vemos nosotros, lo que estamos viendo es lo pasajero. Y normalmente el hombre natural, ¿qué es lo que hace? La persona natural, ¿qué es lo que hace? Que está bien, o sea, que se está fijando en lo que ve, en su entorno, en todo lo que está sucediendo en su vida, está analizando y está diciendo, esto está difícil. Yo no soy capaz, yo no puedo avanzar, se me cerraron las puertas. ¿Por qué? Porque es lo que está viendo. Pero el Señor nos está diciendo es todo lo contrario. Usted debe moverse en fe, no por lo que vea, sino por lo que yo estoy haciendo, dice el Señor, en cada uno de nosotros. O sea que nosotros no podemos esperar a ver la evidencia, sino que la fe crea la evidencia. Cuando nosotros creemos en el Señor, creemos en su palabra, creemos en sus promesas, creemos que el Señor lo puede hacer, esa fe crea la evidencia. O sea, la fe crea lo que no se ve, y en nosotros empezamos nosotros a darnos cuenta de que el Señor está obrando en nuestras vidas. Gloria a Dios. Yo escuchaba en estos días un testimonio, y lo cuento porque pues para mí escuchamos testimonios, lo que el Señor hace, sanidades, milagros en todas las áreas financieras, pero
El Señor hace cosas nuevas y lo hace como Él quiere. Y lo habla de un pastor que él decía: yo estaba iniciando el ministerio y en ese momento estaba yo trabajando, tenía mi trabajo, esto es en Europa, y él decía, tenía mi trabajo y estaba evangelizando en el carro, en el vehículo, y llegó un momento en que ya me quedé sin un peso, pero me quedé sin un peso en carretera, pero le estaba sirviendo al Señor. Y yo iba de una ciudad a otra, me iba desplazando y literalmente ya no tenía un peso ni para tanquear el vehículo ni nada. Y entonces él le oró al Señor: Señor, ¿qué hago? Te estoy sirviendo, pero no sé qué hacer. Y entonces él dice: yo sentí una voz en mi espíritu. No fue una voz audible, fue una voz en mi espíritu, un convencimiento de que el Señor le dijo: entra a esa estación de gasolina y tanqué. Y entonces él se alegró y dijo: bueno, voy a entrar. Y parqueó el carro en el número donde debía, o buscó un número, una cabina, un sitio ahí para tanquear. Y son como, bueno, los países europeos, que la persona tanquea, o eso fue hace algunos años, tanquea y después va y entra al supermercado y va a la caja y cancela: estuve en tal número y cancelo ya. Y entonces él dijo: yo estaba tanqueando y yo miraba para todos lados y en cualquier momento va a llegar un hermano, alguien conocido de la iglesia, y me va a decir: hermano, pastor, tranquilo, yo le cancelo, yo le pago la tanqueada. Y entonces él dijo: yo lo hice todo muy despacio. Y entonces tanqueé, no apareció nadie por ahí. Entré al supermercado, empecé a darle vueltas, dando tiempo a ver si encontraba a alguien conocido. Nadie. Y de tanto darle vueltas, ya el de la caja me estaba mirando ya como raro, como: este tipo está raro, que ¿será que es que no me va a pagar? Y entonces él empezó a dar vueltas hasta que él dijo: no me encontré a nadie. Y entonces él dijo: ya la última opción es ir y contarle al de la caja lo que pasó. No, yo escuché una voz que me dijo: el Señor Dios me habló y me dijo: venga y tanqué el carro, no tengo dinero. Y él dijo: ya a última hora, el de la caja me quedó mirándome. Entonces yo me fui y le dije, ya le di la palabra. Yo dije: mire, le voy a contar qué pasó. Y cuando él le dijo: le voy a contar qué pasó, el cajero le dijo: ¿en qué número estaba? Y él dijo, por dar un nombre, él dijo: en el 6. Por dar un número, en el 6. Entonces él miró computador y lo levantó y lo miró nuevamente y le dijo: ¿en qué número era que estaba? Dijo: en el 6. Y entonces volvió y miró y le dijo: ¿a usted le salió gasolina? Y él dijo: yo creo que sí, ahí sonaba. Y entonces volvió y me preguntó: ¿en qué número estaba? Y volvió y miró. Dijo: ¿le salió gasolina? Y dijo: yo creo que sí. Dijo: es que aquí aquí me aparecen ceros, usted no debe nada. Y entonces él dijo: entonces, ¿qué hago? ¿Me puedo ir? Dijo: sí, váyase. Entonces son cosas que el Señor hace como quiere. Y yo digo, yo medité por un momento de dónde salió esa gasolina. O pasó por esos tubos, pero no era una gasolina de ese lugar. Sí, algo sucedió. A nosotros también nos pasa igual. Podemos decir: ay, ese testimonio, algo diferente, algo no lo he escuchado, pero es que eso pasa en nuestras vidas permanentemente, constantemente. ¿De qué forma? Le oramos al Señor, le pedimos al Señor: Señor, muéstrame, Señor, ayúdame, ábreme puertas. Y resulta que la presencia de Dios, ese combustible, está pasando a través de nuestras vidas. Y aunque nosotros no nos demos cuenta de que estamos siendo fortalecidos, de que estamos siendo llenos del Espíritu Santo, aunque nos damos cuenta, el Señor está haciendo su obra en nosotros. Gloria a Dios. ¿A qué me refiero? Que nosotros le oramos al Señor y a veces creemos que no está ocurriendo nada. Pero están ocurriendo muchas cosas. Está ocurriendo de que la presencia del Señor está fluyendo hacia nuestras vidas. Está pasando por nosotros, nos está fortaleciendo, nos está ayudando. Gloria a Dios. Y nosotros debemos ser conscientes de lo que está ocurriendo en nosotros. No por lo que sintamos, sino por lo que dice la palabra del Señor. Quien le busca
Si nosotros le buscamos al Señor, debemos creerle que le hallamos y que somos galardonador de sus bendiciones y que somos galardonador de lo que el Señor tiene para nosotros. Eso es una realidad. O sea, no podemos orarle al Señor y decir no pasó nada, cuando debemos orarle al Señor y decimos están ocurriendo muchas cosas. Gloria a Dios. Aunque no las vea, eso no quiere decir que no estén ocurriendo. Aunque no las vea, están ocurriendo, y en el momento indicado el Señor la va a manifestar en mi vida. Va a manifestar su presencia, va a manifestar sus milagros. Gloria al Señor. Esa palabra manifestación solamente la relacionamos cuando decimos se le manifestó un espíritu, se le manifestó un demonio, se le manifestó. Cuando en la palabra del Señor, la principal, la principal forma o lo principal que el Señor nos quiere mostrar es que el Señor quiere manifestar su gloria en nosotros. Es que el Señor quiere manifestar al mundo, a los que no le conocen, de que el Señor está con nosotros, de que el respaldo de Dios está en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque le obedecemos, porque nosotros leemos su palabra y sus promesas y obedecemos a su palabra. O sea, la fe es sinónimo de obediencia. Si queremos que el Señor vaya con nosotros y nos respalde y nos guíe y nos ayude, debemos obedecerle. La palabra del Señor en Génesis capítulo 12, versículo 1, un versículo bastante conocido, Génesis 12:1, cuando el Señor le dice a Abraham: deja tu tierra y tu parentela, dice, deja tu palabra, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Y dice el versículo 2: haré de ti una nación grande, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Y dice el 3, el versículo 3, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. ¿De qué me habla la fe? La fe me dice que cuando nosotros le creemos al Señor se desatan 4 bendiciones según lo que acabamos de leer. ¿Cuáles son esas 4 bendiciones? Te haré de ti una gran nación. Haré de ti una nación grande. Recordemos que todo lo que pasaba con Abraham, con Sarai en ese momento, la esterilidad, y dice la palabra que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. O sea, tenía problemas y a pesar de los problemas tenía más problemas, pero sin embargo él siguió creyendo. Y el Señor le da esta promesa y le da esta bendición: haré de ti una gran nación. Y a nosotros dice que hará en nosotros y seremos bendecidos a través de las familias. Y nuestras familias son bendecidas por la promesa que el Señor le dio a Abraham. A Abraham le dio la promesa, o al pueblo de Israel, de que iba a ser bendecido el pueblo de Israel a través de la promesa de Abraham. A nosotros son bendecidas nuestras familias a través de la promesa de Abraham. Y dice en el versículo, la bendición número 1, te multiplicaré. Número 2, te bendeciré. Tenemos la bendición del Señor. Así que nadie puede ser bendecido si no obedece a la promesa y a la palabra de Dios. Número 3, bendición, te engrandeceré. Ese engrandecimiento no es como el engrandecimiento del mundo, sino es el engrandecimiento que el Señor tiene para sus hijos, para su pueblo. Y dice también: los que te bendigan, los bendeciré, y los que te maldigan, los maldeciré. ¿Cómo se llama eso? Protección. O sea, está la protección del Señor sobre nuestras vidas. Es mejor que alguien nos bendiga, dice la palabra del Señor, según esta promesa. ¿Por qué? Porque si la persona maldice a un hijo de Dios, pues realmente se cumple la palabra acá. Así que
El Señor tiene protección sobre nuestras vidas. El Señor protege nuestras vidas, protege nuestras familias. Somos bendecidos a través de esta promesa. Pero algo importante, ¿y qué es lo importante acá? La obediencia. La obediencia al Señor, la obediencia a la palabra de Dios, la fidelidad y la obediencia que nosotros debemos tener para con lo que el Señor dice en nosotros. Y de aquí dice la palabra del Señor, dice que Abraham se levantó y fue a hacer lo que Dios le mandó. La obediencia. O sea, Abraham recibió la palabra y ¿qué hizo? Se levantó a cumplir lo que el Señor le dijo que hiciera. No podemos nosotros, si el Señor nos da una palabra, nosotros decir, no Señor, más tarde, otro día, otro tiempo, el otro mes, el otro año. Es muy, tengo que pedir confirmación, tengo que mirar cómo lo hago, y ponemos tantos peros que realmente el Señor tiene paciencia con nosotros, pero llega un punto en que el Señor ya, cuando la persona se comporta de esta forma, el Señor no le vuelve a decir. Y entonces cuando el cristiano dice, pero el Señor no me escucha, pero el Señor no sé qué pasa, pero algo sucede, pero se me estancó la bendición, algo sucede. No es que algo suceda, es que le faltó obediencia. Y nosotros debemos revisarnos en qué áreas de nuestra vida le estamos faltando, le estamos nosotros o no estamos siendo obedientes a la voz de Dios. Cuando el Señor ya nos ha dicho, cuando el Señor ya nos ha recordado. Y si le pedimos confirmación, el Señor nos da esa confirmación, pero nosotros no podemos ser desobedientes a la palabra de Dios. Leía yo en el libro de Nehemías, y esto nos ocurre a todos los cristianos. Y dice que Nehemías vivía en el palacio, vivía con el rey, era copero del rey. Pero los problemas para Nehemías empezaron cuando Nehemías dijo, levantémonos y edifiquemos. Cuando Nehemías se levantó a hacer la obra del Señor, se levantó a hacer lo que el Señor le estaba pidiendo, empezaron los problemas para Nehemías. Y a veces pensamos nosotros, pero Señor, ¿por qué cuando quiero buscarlo más, cuando quiero ser más obediente, cuando quiero empiezan los problemas? Es que el enemigo se levanta y empieza esa guerra espiritual. Y entonces a Nehemías se levantó Sanbalat, Tobías, Gesem el árabe, empezaron a amedrentarlo, a decirle que lo iban a matar y esto, pero Nehemías sencillamente hizo algo, y él dijo, en medio de toda esa dificultad, de todas esas amenazas, ¿qué dijo Nehemías? Un hombre como yo ha de huir. Y con esa palabra yo creo que, y ¿a qué voy? Es que nosotros debemos ser radicales, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. O sea, si el Señor lo dijo, así es. Y nosotros debemos enfrentar al enemigo con la palabra de Dios y con el convencimiento de que el Señor ha hablado. Yo creo que cuando el enemigo escuchó, cuando Satanás escuchó lo que estaba diciendo Nehemías, un hombre como yo ha de huir, yo creo que el enemigo diría, esto es algo serio, este hombre es un hombre con el convencimiento de la palabra y las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque a Nehemías le decían, métase en el templo. Y allá en el templo refúgiese y enciérrese y verá que va a guardar su vida. Le decían a Nehemías, enciérrese en el templo. ¿Por qué? Porque había una ley en la cual decía que si un hombre se encerraba en el templo no podían matarlo dentro del templo. A eso era que se refería. Y Nehemías conocía la ley, pero aún con conocerla dijo Nehemías, yo no hago eso. Yo no voy a esconderme. Yo voy a hacer lo que el Señor me dijo. Yo voy a seguir edificando los muros, porque el Señor me dio esa indicación, porque el Señor me está respaldando, porque tengo la protección de Dios, porque tengo la bendición de Dios, porque el Señor es quien me está guiando. Entonces eso también nosotros debemos aplicarlo a nuestras vidas, porque es el Señor quien nos está dando la dirección, es nuestro protector. Dice la palabra del Señor que el Señor es muro
Es muro de fuego alrededor de su pueblo, alrededor de nosotros. El Señor nos está guardando, el Señor nos está protegiendo. Gloria al Señor. En el libro de Hebreos capítulo 11 encontramos todo lo que nos habla el Señor, los héroes de la fe. Pero cuando nosotros tenemos fe y somos obedientes al Señor, se desatan 3 beneficios de la fe. ¿Cuáles son esos 3 beneficios? 1, se apagan fuegos. Apagaremos fuegos. Segundo, tendremos promesas cumplidas en nuestra vida. Tendremos las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida. Y tercero, sacaremos fuerzas de todas, en una circunstancia adversa. El Señor nos dará fuerzas para seguir adelante y para vencer esos problemas y esas dificultades que se nos presenten. Apagaremos fuegos, tendremos promesas cumplidas en nuestra vida y el Señor nos dará fuerzas para vencer todo poder de las tinieblas. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 16. Efesios 6, 16. Y dice: además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. ¿Qué me dice este versículo? Que nuestra fe es un escudo. El escudo de la fe. O sea, el creerle al Señor, con el solo hecho de creerle, hay una protección adicional en nuestras vidas. Está el escudo de la fe. Y esa fe, ese escudo apaga fuegos. Y por eso el apóstol Pablo dice que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Y dice que el enemigo está lanzando dardos. Aquí habla de flechas encendidas. El enemigo lanza dardos, lanza flechas encendidas. ¿Hacia dónde? Hacia nuestros pensamientos. Por eso a veces estamos por ahí en cualquier momento de nuestra vida y llega un pensamiento negativo. Llega un pensamiento de temor. Que usted no estaba pensando en eso. Ni estábamos nosotros, nada, sencillamente llegó un dardo de fuego. El enemigo nos quiere amedrentar. El enemigo quiere quitarnos y robarnos el gozo. ¿Por qué? Porque al que no conoce de Dios, pues le ha robado la salvación. Pero nosotros, ¿qué nos quiere robar? El gozo. Quiere que aunque estemos nosotros congregándonos, leyendo la palabra, relacionándonos con el Señor, orándole al Señor, que si lo estamos haciendo y el enemigo ha tratado de quitarnos esa comunión y no ha podido, entonces nos quiere robar el gozo. Y por eso vienen esos pensamientos y esos pensamientos de temor, y uno dice: pero ¿por qué esto? ¿Y por qué me siento triste? ¿Y por qué me siento desanimado? ¿Y por qué me siento atemorizado? Y a veces ni sabemos el por qué. Ay, me levanté triste, me levanté con un temor raro, pero ni sé qué es lo que pasa, ni sé. El enemigo lanzando dardos de fuego para amedrentarnos, para asustarnos, para desanimarnos, para atemorizarnos, para quitarnos el gozo, para que nos sintamos tristes, para que nos enredemos en todos esos pensamientos y quitemos la mirada del Señor. Pero la fe es un escudo. El escudo de la fe. La fe que apaga esos dardos de fuego del enemigo. Así que el enemigo siempre está ahí al acecho. Pero el Señor colocaba esos desafíos de fe. El Señor colocaba esos desafíos de fe. El Señor Jesucristo colocaba esos desafíos de fe a sus discípulos, a los apóstoles. Y por eso el Señor le dice a Pedro: echa la red a la derecha. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Lo estaba desafiando en su fe. Le dice: camine sobre el mar. Lo estaba desafiando en la fe. ¿Y por qué? Porque el Señor sabía que un día ya no iba a caminar físicamente con ellos, pero el Señor quería que ellos siguieran haciendo su obra y que se fortalecieran en fe
y que siguieran haciendo la obra del Señor, y para eso era necesario desafiarlos en la fe. Desafiarlos en la fe. Por eso el Señor les dice, como hablamos el domingo pasado, mándelos, hablando de la multiplicación de los panes y de los peces. Y el Señor les dice, mándelos a sentar, ¿sí? Mándelos a que se recuesten. Y el solo hecho de decirle, mande que se sienten, yo creo que los discípulos se miraban, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pero este niño no tiene sino unos pocos panes, unos pocos peces. Eso es imposible, ¿no? Ellos se miraban, lo pensaban y eran desafiados en la fe. Eso es como, haga de cuenta, les voy a colocar, bueno, un ejemplo, voy a hablarlo porque es más o menos lo que ellos estaban pensando o sintiendo en ese momento. Haga de cuenta que aquí alrededor, pensaba yo por un momento cuando íbamos a ir en estos días al evento, al retiro, y entonces estábamos acá como esperando un transporte. Haga de cuenta que aquí hubieran 1000 personas esperando un transporte para desplazarnos, para ir a algún lugar, y no hubiera ningún transporte, y todos como esperando, esperemos a ver que llegue aquí, y sacando la cuenta, bueno, aquí serían cuántos buses para desplazarnos, para ir, y de pronto alguien dice, no, apareció un triciclo, apareció una cicla por ahí para transportar a alguien. Yo creo que diría, pero el pensamiento, ¿no? Pero como que, ¿qué está diciendo? Como que, ¿qué es esto? Esto no es nada, tal vez una sola persona. Y entonces viene ese desafío de fe. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo será? Y ellos pensaban lo mismo. Y entonces es cuando el Señor, ¿qué dice la palabra? Que Él tenía el control de todo. Y que Él sabía lo que iba a hacer, lo que se necesitaba hacer. O sea, en cada situación de nuestra vida, el Señor tiene el control y el Señor sabe lo que va a hacer. Gloria a Dios. El Señor sabe lo que va a hacer. Desafíos de fe, el paralítico. Cuando le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué otros desafíos de fe? Si me ayudan, que piensen en la palabra del Señor, Antiguo, Nuevo Testamento, desafíos de Jesucristo hacia los discípulos, hacia alguien. Cuando le dice a la familia de Lázaro, quiten la piedra. Y yo creo que ellos pensarían, y el Señor tuvo que, si no estoy mal, tuvo que recordarles nuevamente, o decirles por segunda vez, quiten la piedra. Quiten la piedra, que ustedes hacen lo natural. ¿Qué es lo natural? Corran la piedra, que yo voy a hacer lo sobrenatural. Y a veces nos concentramos tanto en lo sobrenatural que decimos, nos concentramos tanto en el sentido de decir, eso no se puede hacer, eso es imposible. Pero es que lo sobrenatural es para el Señor. Nosotros hacemos lo natural, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Otro desafío de fe que me recuerden. Por ejemplo, cuando le dijeron, Señor, pero ya Lázaro tiene 4 días de muerto. Entonces, para ellos eso era como imposible. Ya habían pasado varios días, ¿sí? Sí. Desafíos de fe. Fue desafiada. En el Antiguo Testamento encontramos muchos desafíos de fe. En el Nuevo Testamento, desafíos de fe. José, los sueños de José. Revelar un sueño. ¿Y cuál era el desafío de José? José diría, pero es que por un sueño es que estoy aquí metido. Ahora, ¿qué me voy a poner yo a interpretar sueños? Y todo lo que me ha pasado por hablar de un sueño. Le hablé a un sueño de mis hermanos, lo que había soñado, y mire dónde estoy. Pero sin embargo, ahí nos damos cuenta
de que José había sanado, de que José tenía puesta la mirada en el Señor. Gloria a Dios. El desafío de fe de los hombres, de los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando no se arrodillan ante la estatua. Y entonces el rey Nabucodonosor pregunta: ¿y quiénes no se arrodillaron? No, allá los gobernadores, los amigos de Daniel. Y entonces el rey les da una nueva oportunidad. Yo les aconsejo, tal vez les diría el rey, yo les aconsejo que se arrodillen ante la estatua, les voy a dar otra oportunidad. Y ellos de una vez hablaron y dijeron: no es necesario, rey, no es necesario, y si nos da la oportunidad, no nos vamos a arrodillar ante la estatua, porque si necesitamos ir al horno de fuego, pues vamos a ir. Si el Señor nos libra, gloria a Dios. Pero si morimos en el horno de fuego, gloria a Dios. Esa decisión, ese desafío de fe, vamos a obedecer al Señor, porque es necesario obedecer al Señor antes que los hombres. Decían los discípulos, Pedro. Y entonces ellos toman esa decisión. Gloria a Dios. Y ya para terminar, debemos tener una fe en movimiento, movilizar nuestra fe. Nehemías movilizó la fe. ¿Cómo la movilizó? Nehemías, el libro de Nehemías es el libro que yo encuentro en que no hay grandes milagros, en el sentido de que ni se abrió el mar rojo, ni hubieron muertos que se levantaron, ni hubo multiplicación. No vemos grandes milagros, pero vemos un hombre que le creyó al Señor, y que Nehemías oraba al Señor, y Nehemías ayunaba al Señor, y Nehemías le decía: Señor, le recordaba las promesas, le hablaba, y Nehemías dijo: tengo un deseo en mi corazón. No encontramos una palabra profética, no encontramos sueños o una palabra de parte de un profeta, o que se le haya aparecido el Señor en una zarza. A Nehemías no. Él dijo: tengo un deseo en mi corazón, tengo un anhelo, y es reconstruir los muros de Jerusalén. Y sin embargo, él no se aceleró y dijo: voy a hacerlo a mi manera. Él esperó ser enviado, y esperó que el rey en ese momento lo enviara, y él fue enviado por el rey. Y entonces él fue obediente a la voz de Dios y a las promesas de Dios, y vio los resultados, vio todo lo que sucedió. ¿Por qué? Porque le creyó al Señor, y el Señor le mostró las estrategias, y el Señor le dijo cómo debía hacerlo, y el Señor le dio todas las estrategias, tanto que cuando el rey le dice cuántos días se va a demorar en esa reconstrucción, Nehemías le da el dato exacto, y Nehemías le dice: pero rey, necesito que me franquee esto y esto y esto. O sea que Nehemías estaba orando, pero estaba actuando, estaba escribiendo, estaba planificando. ¿Por qué? Porque era un hombre de oración, pero un hombre también organizado. Y Nehemías sabía que el Señor le iba a responder, pero él también sabía que cuando el Señor le diera esa respuesta, él debía tener un plan de trabajo. Él debía llevar un plan para edificar los muros. Es una combinación de fe, de oración, de fe en acción, de fe en movimiento. No es orarle al Señor y sentarnos tal vez a esperar que las cosas nos lluevan del cielo, sino es creerle y movilizarnos en el Señor. Esos desafíos de fe, desafíos en el caso de nosotros, la aplicación para nosotros. Ya para terminar, el desafío de nosotros ganar almas para el Señor, el desafío de evangelizar. El Señor Jesucristo le desafió a los discípulos, los envió, los dejó delegados, y el Señor nos ha enviado a nosotros. Y ese desafío para evangelizar, ese desafío para ganar almas, ese desafío para nosotros hablarle a otras personas, contarle lo que el Señor ha hecho en nosotros, esos desafíos de fe, esos desafíos para llevarle el mensaje, la palabra del Señor a otras personas, ese desafío en el cual hemos estado por algún tiempo evangelizando este lugar, evangelizando este sector de Florida Blanca, Palomitas, todo este sector, y no ha sido fácil, ha sido un desafío, pero le creemos que el Señor lo va a hacer, que el Señor está haciendo
haciendo cosas grandes, que nosotros no nos enteramos a veces porque la palabra llega a personas que ni siquiera nosotros la vemos, ni siquiera nosotros conocemos de que alguien está recibiendo esa palabra, pero el Señor está obrando, que el Señor está actuando a través de su palabra, porque la palabra del Señor no regresa vacía. El desafío de tomarnos este lugar, de tomarnos este sector de Florida Blanca, para que muchas personas conozcan lo que nosotros hemos conocido. Gloria a Dios. Que otras personas puedan experimentar lo que nosotros hemos experimentado. Que otras personas puedan vivir y puedan confesar la palabra de Dios, y que puedan conocer la palabra de Dios, y que la palabra de Dios les sea revelada. Yo creo que lo más hermoso, lo más hermoso es que el Señor nos ha escogido a nosotros para revelarnos su palabra. Y nosotros la leemos y la entendemos. Y entre más la leemos, y el que más la quiere leer y apropiarse, el Señor más le muestra y más le da. Y más le da de su palabra, gloria a Dios. Y yo en estos días tenía una experiencia en el cual, por decir del miércoles que pasó, miércoles, jueves, viernes, sábado, hasta el día de ayer. Y es que los hermanos, miren lo que sucedía, los hermanos me hablaban, estuvimos en la oración del jueves, estuve en la parte de la prédica del miércoles, la oración del jueves, el viernes, el ayuno de ayer, y yo dije, uy, estos hermanos como que, todos los hermanos se pusieron de acuerdo, todo el que hablaba se puso de acuerdo para decirme algo específico. Y entonces yo pensaba que era más o menos como que el jueves terminaba el tema, y el viernes alguien seguía con el tema, y el sábado seguía con el tema. Y el sábado me seguía el Señor diciendo, y entonces yo decía, esto es como la continuación de lo que el Señor me está hablando. Y todos se pusieron de acuerdo. Pero si yo le pregunto a un hermano, o hermana, ¿usted por qué leyó este versículo? No sé, sentí leerlo. O sea, nadie se está dando cuenta. Pero el Señor sí tiene todo el control, y tiene todo tiene reunido para bendecirnos, para ayudarnos, para hablarnos cuando queremos que el Señor nos hable. Gloria a Dios. Y entonces yo decía, esto es sobrenatural, esto es algo que no ocurre, que si alguien se propusiera, y si yo le dijera, hermano, el miércoles lea este versículo, y hermana, el jueves este versículo, y el viernes este versículo, y el sábado en el ayuno este otro versículo, y de pronto si yo les dijera y nos pusiéramos de acuerdo, no saldría como el Señor quiere que hablarnos. Y como el Señor quiere decirnos. ¿Por qué? Porque de pronto algún hermano diría, ay, a mí se me olvidó, yo ahora estoy leyendo este otro, y sentí leer este versículo hoy, y a mí se me olvidó lo que me dijo. Entonces es a la manera de Dios, es como el Señor quiere hacerlo en nosotros, es como el Señor quiere hablarnos a nuestras vidas. Y yo en esta mañana voy a hacer un desafío de fe. Gloria al Señor. Yo quiero hacer un desafío de fe, y el desafío de fe es el siguiente. Y este desafío de fe es para los que sientan hacerlo, quieran hacerlo. Y es que vamos a evangelizar. Inicialmente quiero que lo hagamos de una forma personal. Y ese desafío es... hay estos libros, que el libro, esa es otra, tiene otra portada, pero es el mismo de la vez pasada. Mi hermano Víctor me lo decía aquí un momentico mientras. Y entonces, ¿cuál es el desafío? Que el que sienta llevar un libro de estos, o 2 libros, o 3 libros, y sienta llevárselo y entregárselo a una persona nueva. Este libro que dice, nací para triunfar, y para eso hemos nacido nosotros. Amén. Amén.
Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ya los tengo. Y si el Señor, si estamos acá es porque el Señor nos ha llamado. Perdón, es para que en los que lo recibamos, no de pronto lo leamos y lo archivemos y ya quedó ahí guardadito. No, el que lo lleve es para, bueno, lo lee para saber de qué se trata. Estos son 3 días, son 72 horas, 3 días en las cuales la persona está recibiendo promesas y palabra de Dios para personas nuevas. Y la persona en 3 días se va a fortalecer y va a aprender de las promesas, inicialmente de salvación y lo que el Señor tiene para nosotros, para fortalecernos y empezar a conocer las promesas y lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Entonces, el que lo lleve es porque va a identificar, se lo va a entregar a 1 o 2, 3 personas o más. Si necesita más, lleva más y le entrega el libro. Ora por la persona, va a estar orando por la persona para que la persona le sea revelada la palabra del Señor. Estos libros son de consolidación, para consolidar la persona, para que la persona lo lea y podamos hacerle el seguimiento y que la persona acepte al Señor. Si lo acepta al Señor antes de entregar, en el momento en que se le entregue, se le explica qué es y hace la oración, gloria al Señor. Si no, se le hace la oración después. La oración es un formato, la oración de fe, lo hemos hecho, pero es como el paso inicial. Pero la verdadera conversión es cuando la persona recibe esa palabra, recibe realmente al Señor Jesucristo en su corazón y empieza a ver frutos de arrepentimiento en su vida. Ahí empezó realmente el nuevo nacimiento. Y el Espíritu Santo está con nosotros, nos está ayudando. Tenemos la ayuda, la mejor ayuda que hay sobre el universo entero. La presencia del Espíritu Santo convenciendo a la persona de pecado, de juicio y de justicia. Y entonces nosotros le hacemos ese seguimiento. Y le vamos preguntando, ¿y cómo le pareció? Y le vamos dando palabra para evangelizarlo, para irlo fortaleciendo. Y entonces vamos a estar orando para que esa persona pueda acompañarnos. O si de pronto no quiere dar ese paso, directamente venir a la iglesia, lo esperamos los lunes acá en el grupo familiar, los lunes de 7 a 8 de la noche. Pero que nosotros tengamos ese desafío, que sintamos nosotros que es ganarnos un alma y que es el gozo de la salvación. Cuando nosotros nos ganamos una persona, hay algo sobrenatural que nosotros nos sentimos como que, uy, qué hermosura, qué gloria al Señor, gracias Señor por esto que siento, no sé qué es, pero es una bendición, una fortaleza, es algo especial que el Señor nos da. ¿Y por qué? Porque es ganarnos almas para el Señor. Dice la palabra del Señor que el que gana almas es sabio y cubre multitud de pecados. O sea que aunque nos equivocamos y le fallemos al Señor, el pecado ya no nos domina, pero le fallamos al Señor. Pero cuando nosotros ganamos almas, el Señor tiene misericordia de esos errores que cometemos y nos ayuda y nos guía para que nos fortalezquemos y vayamos nosotros madurando en el proceso, en el camino en el cual estamos transitando. Así que ahora sí, los hermanos que quieran llevarlo, pero como les comento, esto no es llevarlo por llevarlo, sino es un desafío de fe, orarle al Señor, y empezamos nosotros a orar, y tal vez si alguien dice, no, en este momento no tengo a nadie, pues no, en el transcurso de estos 20 días vamos a orarle al Señor y vamos a que el Señor nos muestre, que el Señor nos diga a quién vamos a evangelizar, lo vamos a consolidar y le vamos a presentar el plan de salvación. Gloria al Señor. Así que el que quiera ahora sí indicarnos, que quiera llevar uno de estos libros o varios, ya nos indican y vamos tomando este desafío de fe. Gloria al Señor.
Sí, hermanos, y si el que quiera llevar uno y en 15 días, en un mes quiere llevar otros, pero que aprovechemos nosotros todos estos herramientas que el Señor nos da para que podamos llevar la palabra del Señor, podamos nosotros ser instrumentos en las manos del Señor para engrandecer el reino de Dios, para que el reino del Señor sea engrandecido, para que el reino del Señor sea exaltado, para que el reino del Señor sea glorificado. Usted toma esos libros, le ora al Señor: Señor, dígame, muéstrame a quién quiere que lo lleve, a quién quiere que se lo entregue, a quién quiere ser bendecido con la palabra del Señor. Y entonces de esa forma vamos a ser, como dice la palabra, a ser enviados a otros para salvación, para que conozcan el plan de salvación, el plan de vida eterna. Gloria a nuestro Dios. Bueno, mis hermanos, gloria al Señor, le damos gloria a nuestro Dios. Dice la palabra del Señor, ya para terminar, Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Gloria al Señor. Así que, bueno, mis hermanos, coloque sobre sus pies y vamos a orarle al Señor. Vamos a darle gracias por este momento, por esta mañana, por su palabra, por todo lo que el Señor hace y sigue haciendo en nuestras vidas, por lo que hará esta semana que inicia. Gloria al Señor. Este día miércoles 6 de agosto vamos a estar o vamos a tener el momento o el servicio al aire libre, para estar compartiendo, para estar llevando la palabra del Señor, y para que también en estos servicios al aire libre, hermanos de la congregación, hermanas, puedan también tener la oportunidad de predicar al aire libre y puedan llevar la palabra del Señor y puedan compartir de las buenas bendiciones que el Señor nos da, y todos también tengamos la oportunidad de compartir, de evangelizar, de regalar un tratado, de dar una palabra de aliento, conforme el Espíritu Santo nos dé, para que llevemos y para que hablemos y confortemos y fortalezcamos a otras personas. Gloria al Señor. Gracias, Padre maravilloso, por tu palabra. Gracias por este mensaje de tu palabra, Señor. Este mensaje que tú quieres para nuestra vida, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que quieres hacer en nosotros. Porque si tú lo quieres hacer, Dios mío, Señor, si tú nos pides algo, es porque quiere bendecirnos, es porque quiere multiplicarnos, es porque quiere, Dios mío, Señor, hacer la obra con nosotros. Es porque nos has escogido para hacer tu obra, Señor, para hacer la obra con nosotros. Gracias, mi Rey maravilloso. Todo esto te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, tu Hijo amado. Oh Dios de la gloria, mira este grupo de hermanos, Señor, de tus hijos, de tus siervos. Llénalos, Dios mío, Señor. Fortalécelos, Dios de la gloria. Ayúdalos a seguir adelante, fortalécelos en fe, Señor. Fortalécelos, Dios mío, Señor, en cada desafío que se nos presenta diariamente, Señor. La palabra tuya dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Aleluya, gloria al Señor. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, Señor. Hemos venido, Dios mío, Señor, ante tu presencia para que nos enseñes, para que nos edifiques, para que nos capacites, para que nos fortalezcas, para que, Dios mío, Señor, una vez fortalecidos nosotros, vayamos a otros a fortalecerlos. Una vez fortalecidos, vayamos a nuestros hermanos, vayamos a los amigos a llevar una palabra de fortaleza y de aliento para todos aquellos que necesitan una palabra, Dios mío, Señor, de vida eterna, una palabra de fortaleza, una promesa del reino de los cielos, una promesa, Dios mío, Señor, de tu palabra, que es más cortante que espada de dos filos.
Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque esta palabra tuya no regresa a nosotros, ni regresa a nadie vacía, sino que hace la obra para lo cual ha sido enviada. Gracias, mi Señor Jesús. A ti te damos la gloria, te damos la honra, te damos el honor, te damos, Dios mío, toda la adoración, porque tú te lo mereces todo, mi Señor, mi Rey, mi Redentor, mi Salvador. Gracias, mi Rey maravilloso. Ahora queremos, Dios mío, Señor, colocar